La gloria para siempre, mi Señor. Aleluya. Yo creo que tú estás en este lugar. Gloria al Señor. Y nos dará, Señor, el aliento, nos dará la gracia para poder hablar de su palabra, Alabado sea Dios Señor. para Queremos siempre. hacerlo con todo el temor. Amado Dios, usted sabe que siempre yo como hombre retrocedo Aleluya, estando al gloria. frente de la palabra. Alabado sea Dios. Y espero que usted, Señor, crezca Bendito el Rey. durante el mensaje, Señor, que usted nos dará Gloria. en estos minutos, Señor. Amén. Te pido, Padre Santo, que tú unifiques la iglesia cada día. Amén. Y que nada como hombre estemos haciendo, Señor, sino que tu Espíritu nos guíe, Gloria Señor, a Dios, a gloria toda a Dios. buena verdad, a toda buena batalla, a toda buena fe, a sanidad interior, a lo que sea, amado Dios, las dificultades de cada hermano. En Amén. el nombre de nuestro Señor Jesús, te lo rogamos. Amén. Damos la Amén. gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gloria al para Señor, siempre. para siempre. Hermanos, estamos analizando esta palabra del Señor que es el libro de Hebreos, el capítulo 11, donde habla de la fe. Amén. ¿Qué es la fe? ¿No es cierto? Dice ahí, La certeza de la riqueza. es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo quiero rápidamente, hermanos, como es día de semana, hablar un poquito de esta palabra. Hermanos, sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Así es, Señor. La verdad de las cosas que estamos viendo un movimiento muy grande dentro de las iglesias que está tratando de explicar la existencia de Dios, y cuando la Biblia está diciendo algo distinto para la iglesia. Por ejemplo, yo no podría estar predicando a través de la ciencia, o que los científicos están avalando de que ellos están dando la razón de que Dios existe. Si la iglesia aborda este tipo de doctrina, escúcheme bien, si nosotros como iglesia abordamos este tipo de doctrina, entonces la fe no está funcionando en nosotros. Así es, Señor. Yo no puedo creer en Dios porque la ciencia lo dice. No puedo seguir creyendo en mi Dios porque el científico tanto, o el astrónomo, o el astrólogo. Entonces, mire, cuando hablamos de los babilónicos, acuérdense que había muchos hombres de expertos en el universo. Amén. Y sabe que cuando Nabucodonosor tuvo el sueño, ninguno de esos hombres entendidos pudo entender y explicar la razón de por qué el rey se había soñado eso. Así es, Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que alguien que no se había soñado el sueño, que fue Daniel, dice que Daniel oró. ¿Qué significa? Que la fe se puso en acción. Amén. ¿Me está escuchando? Amén. La fe se puso en acción. ¿Qué significa eso? Que el hombre, hermanos, sin ver, simplemente esperó la convicción de su Dios, y Daniel oró a Jehová y le pide que le dé la interpretación del sueño. Y no tan solo la interpretación, sino que Daniel también pudo ver el sueño que se había soñado el rey. Amén. Entonces, esto es cuestión de fe. Así es, Dios. No hay otra cosa más. Si yo dejo de tener fe y comienzo a querer saber de que Dios, a través de la evolución, o que a través de la creación de algún invento científico que me está diciendo que Dios existe, entonces yo estoy desviándome de la fe que Dios me ha dado a mí. Sí, Señor. Y es peligroso esto, hermano, porque hoy la iglesia, hermanos, está tan avanzada esta doctrina dentro de las iglesias. No estoy hablando solamente de nuestra misión, Señor. estoy hablando en general, la iglesia universal, la iglesia cristiana. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tanto avance, es como el versículo que un día leímos aquí. ¿Se acuerdan que donde hablaba Pablo, parece que era en Corintios, que dice: no penséis en otra cosa que no esté escrita en la palabra? Sí, Yo no puedo seguir pensando en otra cosa que no está en la Biblia. Pero el afán del hombre de querer hacerse sabio, el afán del hombre de querer, hermanos, saber más y tener una tremenda información, pero cuando llega, hermanos, la realidad de nosotros, esa información no sirve para nada. Así es, Señor Jesús. Cuando uno se para frente a la dura realidad que usted puede tener, la teología, hermanos, no sirve. No estoy diciendo que en su núcleo o en su totalidad de
de la palabra o la teología sea no compatible. Lo que pasa es que cuando nuestra realidad es tan defectuosa que ni siquiera porque todos los conocimientos que yo tenga me pueden ayudar, es increíble. Quedo tan solo como quedó el Señor. Amén. No sé si me están entendiendo. Sí, Dios. Porque imagínense, a veces uno puede examinar lo que dice la preeminencia del amor. Dice que aunque yo entendiese todos los misterios, está hablando algo grande. Amén. Y yo pudiera trasladar, dice, los montes y pudiera hacer muchas cosas más, pero si no hay amor en mi corazón, de nada me sirve. Entonces es lo mismo, hermano, una persona sin fe no puede agradar a Dios. Así, Señor. Crea en el Señor porque usted ha creído por fe. Usted no le ha visto. Así es Dios. La Biblia dice, bienaventurados los que creen sin ver. Amén. Comience usted a echarle el ojo ahí siguiendo y leyendo y se va a dar cuenta que cuando hablamos de la fe, Dios comienza a hablar en este capítulo de todos los patriarcas. Comienza a hablar de Noé, comienza a hablar de Moisés, comienza a hablar de todos los hombres que tuvieron fe. Así es Dios. ¿Dónde se dirigió Abraham? Por fe. No hubo un plano, no hubo una brújula que lo dirigiera a Abraham. Moisés, por lo consiguiente, él tuvo fe, él nunca estuvo metido 100% en el pueblo. Él a los años conoció lo que era el pueblo de los judíos, el pueblo hebreo, por decirlo más correctamente. Amén. Entonces, cuando hablamos de fe, entonces usted se va a encontrar con todo eso. Y si usted comienza a ver y junta todos esos personajes que están ahí en ese capítulo 11, se va a encontrar que son los mismos nombres que comienzan a formar el principio en la creación. Así es Dios. Dice, sí, bueno, que se han traído un lápiz y un cuaderno. Bien, vamos avanzando porque el tiempo apremia. Yo quiero que mi hermana Olivia busque el libro de San Juan, el capítulo 20 y el versículo 31, y lo tenga ahí para que le demos lectura en un minuto más. La creación, imagínese, la Biblia comienza a explicar que en la creación, los tres hombres importantes de esta etapa son Adán, Enoc y Noé. ¿Aparecen ahí en hebreo algunos de ellos? Claro que sí. Los cuatro eventos importantes son en la creación, ¿no es cierto? La misma creación, la caída del hombre, el diluvio y la torre de Babel, que son uno de los cuatro acontecimientos más importantes que uno comienza a encontrar. Estamos hablando de que la creación, de todo lo que se está hablando ahí, todo se hizo por fe. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. El relato de la creación lo incluye todo, dice, desde electrones y galaxias, universos, días, cuando Dios dice que las aguas producieron plantas, aves, todo salió del agua en gran parte de la creación, y que al sexto día el hombre fue formado, las bestias fueron creadas también. Todo está explicando. Ahora yo les pregunto, hermano, ¿cómo nosotros podemos creer toda esta inmensidad que habla de la creación si nunca estuvimos ahí? Eso es tener fe. No necesito una teoría del hombre para creer en lo que la Biblia y la palabra de Dios dice. Es por eso que muchos hombres se han desviado y tienen sus ojos puestos en los hombres y no en Dios. Así es, Señor. Que bendita sea la palabra de nuestro Dios. Amén. Esta etapa es la única que describe a Dios, ¿no es cierto?, descansando. Así es. Es la única parte donde habla que Dios descansó en el séptimo día después de haber hecho la creación. Dios descansó, reposó ese día. Nos habla del primer ser humano incluso que fue creado, que fue Adán, y el primer ser humano que nació, que fue Caín. Amén. Todo esto, hermano, todos estos relatos es basado a la fe, a la palabra, a la inspiración, quien escribió el libro que se le otorga a nuestro hermano Moisés, a quien libertó al pueblo hebreo. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. El primer humano que nació fue Caín.
Todo esto comienza a hablar, y así como registra el hecho, dice, del primer hombre que murió, que fue Abel, y del primer hombre que murió, que no murió, que fue Enoc. Entonces aquí hay cosas importantes, hermanos, en la palabra de Dios. Todo es por fe. Amén. ¿Por qué Enoc desapareció? Porque él era amigo de Dios, pero había algo más grande en Enoc, que era fe. Amén. ¿Por qué la iglesia va a desaparecer algún día? Por fe, si nosotros no sabemos, la Biblia explica, Amén. dice que no hay un tema cronológico que hable de que Dios va a venir tal día. Jesús dijo, ni los ángeles saben el día en que yo habré de venir, solo mi Padre. Amén. Tales secretos aún pareciera que no estuvieran revelados, pero gran parte de la palabra, gracias a Dios, ha sido revelada por la fe. Porque por la fe, hermanos, viene, por el oír la palabra de Dios, viene la fe. Bendito sea el nombre Amén, de nuestro Señor Dios. Jesús. Se ve claramente que la gloria de Dios en la creación es, hermano, y la gracia de Dios en la salvación. Contemplamos las más antiguas civilizaciones. ¡Qué tremendo, hermano! El hombre trata de descubrir y seguir añadiendo a la evolución. Cuando la Biblia contiene todo hecho histórico, Sí, geográfico y científico, la Biblia lo supera a cualquier conocimiento humano. Amén. Cuando hablamos de conocimiento, yo también quiero decirles algo, hermanos. Cuando Jesús dijo, he aquí que el amor que yo tengo es más grande que el amor, ¿no es cierto?, de una madre. Así es. Mi sabiduría, dice, él dijo, he aquí que yo soy sabio más que Salomón. Dios se constituyó como el ser supremo en todo. Amén. Nunca Dios dijo seguir alguna corriente. De hecho, aconseja el apóstol Pablo que hay una ciencia que es mentirosa y que es diabólica, hasta el extremo que llega a aconsejar la palabra para que nosotros no nos desviemos de la fe. Creamos en Dios por fe. Amemos a Dios por fe. Alabemos a Dios por fe. Alabemos en espíritu a Dios por fe. Con entendimiento y sabiduría, Dios nos bendiga en esta hora por la palabra. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer el capítulo que le había dicho, el libro, mi hermana Olivia. San Juan 20, ¿cuánto más? 20:31. La hemos hecho cantar a la hermana Olivia, le hemos dado harta pega hoy día. Que Dios le bendiga. Y en el 31 dice, pero esta se ha escrito para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Imagínense, San Juan 20:31 dice, esto está escrito ¿para qué? Creáis. Para que creáis. Y entonces, ¿por qué tenemos que andar indagando en otras áreas? ¿Por qué tenemos que indagar en otras partes cuando sabemos que la parte correcta para indagar y para poder crecer espiritualmente es creer en Dios? ¿No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios? Bendito sea Dios para siempre. En esta etapa de la creación, cuando hablamos porque creemos por fe de que Dios creó todo, describe la primera boda, imagínense. El que describe el primer asesinato, todo está en el Génesis. ¿Me entiende? No es algo nuevo, no es algo que vamos a descubriñar en otras partes. Es la Escritura misma que describe todas las cosas, los primeros asesinatos, la primera boda. Lo está hablando la palabra del Señor. Amén. La primera promesa que hubo del Mesías, que se habla del Salvador en Génesis 3:15. La creación de los animales. Encontramos en las páginas de los pecadores que mueren ahogados. ¿Por qué razón? Por el diluvio. Y en su santo, ¿no es cierto?, como Noé que se emborracha. Todos esos acontecimientos que hablan, hermanos, de una historia, que hablan de un acontecimiento donde nosotros creemos que eso sucedió por fe. Y que un Amén. gran barco, ¿no es cierto?, terminó a los 40 días sobre un monte. Amén. ¿Sabe? Si ese es el problema de nosotros los cristianos hoy en día, cuando nos dicen, no, es que la barca quedó en el monte tanto, la Biblia está diciendo el nombre del monte y el lugar donde quedó. Amén. Pero ¿qué pasa? Que hoy no se conforma la persona con lo que la Biblia le está diciendo, Sí. sino que quiere saber mucho más.
Así es, Señor. Y Santiago dice, no os hagáis mucho maestro. No significa a que la persona no estudie, significa no te hagas tanto maestro porque el conocimiento al final se va a envanecer en ti. Así es, Dios. Al final venimos a hacer un tarro con piedra, que metemos ruido, pero espíritu y fe no hay nada en nosotros. Así es, Dios. Así que el texto que leía la hermana Olivia es un texto que tiene fuerza, ¿no? ¿Me entiende? Que Dios está diciendo, mire, si el llamado para el cristiano, hermano, no es a predicar, tenemos que hacerlo, pero el llamado principal no es predicar. El llamado real y principal para nosotros es creer. Así es, Dios. Por eso Él siempre dijo, el que tenga sed, venga y beba y crea. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dios nos llama. Apocalipsis, la última parte, comienza a hablar diciendo, el que crea en mí, venga y beba. Y Dios, hermanos, está hablando de que queramos en Él voluntariamente por fe. Así es, Dios. Que eso es lo que nos transforma y nos hace vivir. ¿Te has dado cuenta que de repente te sientes tan vacío por dentro? Y esto es lo que le está sucediendo a la iglesia hoy. La iglesia uno la ve efervescente, pero los corazones están vacíos. Hay una mezcla de información y de doctrinas. Así es, Dios. Hay una corriente doctrinaria dentro de las iglesias que los ha apartado de dejar de creer en Dios. Así es, Dios. Por eso es que cuando Israel se contaminaba, dejaba de creer en su Dios, porque adoptaban todas las creencias de los otros pueblos, se contaminaban, su mente y su corazón se apartaba de Dios. Sí, Dios. Por eso, hermano, usted no deje de creer en Dios y tenga fe siempre en Él, porque Él no nos va a desamparar. Bendito sea el nombre del Señor. Esta es una de las cosas más importantes que la iglesia debe estar estudiando, porque por fe veremos la venida de nuestro Señor. Amén. La creación de todas las cosas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso es algo que siempre hemos escuchado. Entonces la palabra cielo es plural. En el hebreo, ¿no es cierto?, que se menciona 3 cielos, y la Biblia habla de 3 cielos, habla de 3 infiernos, tanto infierno como abismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces la persona sigue indagando. Entonces, como la Biblia menciona tantos misterios que han sido resueltos ahora por Jesucristo, porque una vez que Jesucristo, lo que hablábamos en el estudio bíblico, lo que hablaba el hermano Paul en el estudio bíblico sobre la resurrección, que fue uno de los puntos también muy importantes, es que a través de la resurrección de Cristo viene y nace el Evangelio. Amén. A través de esa comprobación donde Jesús dice, yo iré al centro de la tierra, así como Jonás estuvo 3 días, dice, en el vientre del pez, yo descenderé. ¿Creemos en eso, hermano? Amén. Si ese es el tema fundamental de la fe, Dios, es que amén. tú le creas a Dios, no tan solo para que Dios haga un milagro. La gente tiene solamente la fe puesta en ese punto. Yo no puedo tener la fe solamente para que yo me sane, para que el hermano venga a la iglesia. No, hermano, nuestra fe debe estar puesta en el Dios que nos ha llamado, que nos ha, ¿no es cierto?, sellado, lo que hablaba el estudio Sí, Dios. también. Entonces hay muchas cosas que implican en que nosotros, hermanos, cuando nos metemos y nos hundimos en el amor de Dios, dice que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni hambre, ni pestilencia, Así ni es, Dios. espada, ni cuchillo, ni tribulación nos apartará del amor de Jesucristo. Amén. Así es, Señor. Que Dios les bendiga, hermano. Gloria a Dios. Mirad las aves del cielo, dice, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Qué tremendo, hermano. Fíjense en los pajaritos. Ellos no se preocupan como nosotros. Así es, Señor. Y esa es la verdadera realidad. ¿Cuántos de ustedes tienen mascota? A ver, hermano Germán, ¿tiene mascota usted? Bueno, hay una mascota que no es mía. Pero hay una mascota en su casa, ¿no es cierto? Que es el Scan. El regalón ese perrito. La hermana Olivia tiene una mascota. Tiene una perrita y un gato. Tiene una perrita y un gato. Sí, la almendra y el pony. ¿Ve? La hermana Carmen también tiene mascota. No.
El pastor, a esta altura es difícil que tenga una mascota. Creo que a la otra llegó uno, pero no, todavía no lo voy a adoptar, ya lo voy a domar. Pero ¿sabe? Fíjense en la vida de sus mascotas. Se levantan, duermen, viven la vida. Si hay sol, ellos toman sol. Están todo el día regaloneando y cuando ya llega el momento, ellos solamente escuchan, ven a comer y ellos van a comer. Ellos viven la vida. Sí, sí. Aunque vivan 10 años, aunque vivan 20 años esos perritos o esos gatitos, hermanos, ellos viven la vida. Nosotros no. Así es, Señor. Para empezar, estudiamos casi 20 años, ¿verdad? Y después tenemos que trabajar casi 40 años más. Y nos jubilamos a la edad de 65 años. Y la quieren alargar más ahora. Ojalá que no, que Dios impida eso. Ojalá nos debiéramos jubilar los hombres a los 60. Pero ¿qué sucede? ¿Disfrutamos? No disfrutamos nada, hermano. No alcanzamos a disfrutar nada de la vida. Así es, pues. Nos pasamos toda la vida haciendo algo, afanados. Preocupado, ocupado. Y sabe, la única manera que el hombre pueda disfrutar su vida es teniendo fe Amén. en el Dios de los cielos. Gloria a Dios. Según la estadística que salió ahora hace poco, que las personas que siguen la religión cristiana son personas felices. Gloria a Dios. Esa estadística yo la encuentro buenísima. ¿Por qué? Porque hay muchos cristianos que tengan muchos problemas, pero se dan por la fe. La fe les permite tener ese espacio de estar felices. Gloria a Dios. A su nombre sea la gloria para siempre. Gloria a Dios. Hasta aquí sería la palabra de este día martes. Que el Gloria al Señor les Señor. bendiga y vamos a orar al Señor. Amén.